Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta tarde de hoy para nuestro webinar con Pablo Di Meglio sobre las 5B, los pilares para ser digital y social. Les damos la bienvenida en nombre de Interlat, la Escuela Latinoamericana de Negocios en Internet, la Universidad Pontificia Bolivariana y nuestra comunidad CM Latam. Les damos la bienvenida. En la tarde de hoy nos va a estar acompañando Pablo Di Meglio. Para los que ingresan por primera vez y para los que ya nos acompañan, contarles un poquito de Pablo. Pablo es un profesional con fuerte experiencia en la planeación y ejecución de las estrategias de social media y marketing en Internet. Pablo actualmente se desempeña como coordinador de operaciones de marketing digital en Interlab Group y como coordinador general de la comunidad CM Latam. Recordarles a todos que vamos a tener 45 minutos de exposición del docente y 15 minutos al finalizar es para poder realizarle las inquietudes que surgen a través del webinar. Pablo, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias, Sherry. Un saludo también grande a todos los que están conectados. Como bien les comentaba Sherry, hoy tenemos este tema, que es sobre las 5B, los pilares para ser digital y social, que vamos a ir atravesando eh, a medida que avancemos con la presentación, ¿no? Con la conferencia del día. Antes que comencemos con el contenido, con lo más interesante, obviamente, quería agradecer a todo el equipo de Interlat.tv, que es el que nos ayuda con Sherry a la cabeza que podemos hacer estos webinars. Y también quería dejarles por escrito, quería mencionarles cuáles son el hashtag que utilizamos para todos nuestros webinars. Yo sé que muchos de ustedes ya los conocen porque han estado en ediciones anteriores, así que como siempre hacemos, vamos a estar tuiteando o vamos a estar publicando en Twitter con el hashtag de Webinars Interlat, y también les dejo mi cuenta de Twitter, que es Pablo Di Meglio, para todos los que estén, bueno, que quieran hacer alguna consulta, quieren dejar alguna pregunta. Recuerden todos que los webinars nosotros los grabamos, van a tener acceso al mismo a través de interlat.tv, y también les vamos a enviar vía email lo que es tanto la presentación, o sea, el documento que yo estoy compartiendo con ustedes el día de hoy, como también la grabación. Entonces, quédense tranquilos que les va a llegar el material, pero si alguno, por ejemplo, tiene alguna duda puntual, alguna consulta, me puede escribir ahí a la cuenta de Twitter o me escribe y yo le paso mi email también, así que no hay ningún problema por ese lado. Quisiera entonces, luego de hacer estas dos introducciones, pasar a lo que va a ser nuestro tema. Yo les decía que vamos a hablar sobre esta teoría de la 5B. Vale la pena aclarar, aunque por ahí ya desde el vamos la conferencia lo dejaba bastante explícito, que el webinar del día de hoy es un poquito diferente a otros en los cuales hemos estado juntos y en los cuales hemos compartido. Digo que es un poquito diferente ya que a veces nos encontramos con temas un poquito más prácticos, o vemos un paso a paso, o vemos un proceso, o compartimos una estrategia en conjunto. El día de hoy este webinar va a ser un poquito más teórico, no quería dejar de avisarles, dicen siempre que el que avisa no traiciona, eh, porque la idea es un poco dejarles un approach, un aprendizaje sobre cómo creemos de nuestro lado que deberíamos empezar a entender todo esto de la era digital o de la era de hacer marketing en estos canales digitales y sociales. Y para empezar a hablar del tema que tenemos el día de hoy, quisiera comenzar con 5 hechos. Digo 5 hechos porque son 5 cosas son cuestiones que están sucediendo, son parte del contexto, son 5 cuestiones que tienen que ver con lo que está pasando, básicamente. Estos 5 hechos de alguna manera nos van a servir como introducción a lo que vamos a ir viendo a continuación en la presentación o conferencia. El primero de estos hechos, el número uno, es que podríamos decir, y creo que vamos a estar todos muy de acuerdo, en que todo este tema, toda esta cuestión de los canales sociales, todo este tema del social media, ha dejado de ser una tendencia. Realmente no podemos hablar de esto como un fenómeno del último año o como una tendencia del 2014, sino que son temas de los cuales venimos conversando o venimos aprendiendo en los últimos 4, 5, ¿por qué no 7 u 8 años tal vez? Desde la misma aparición de canales como Facebook y Twitter, venimos profundizando en toda esta materia. Entonces nos encontramos en un punto de la industria, podríamos decir, de madurez,
esto no es algo nuevo, esto no es algo novedoso, esto no es algo que acaba de aparecer o algo que antes no estaba, sino que realmente estamos ante algo con un cierto grado de madurez. Obviamente, comparándolo con otras industrias de la comunicación o comparándolo con otros medios, podríamos decir que todavía está en pañales, pero nos encontramos con algo que realmente ya está en un estadio de madurez importante, y eso supone, para nosotros que trabajamos en todo esto, un desafío de mejorar lo que estamos haciendo, un desafío de eh, comenzar a hacer las cosas diferentes, comenzar a hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces vale la pena aclarar este primer punto para que sepamos que nos encontramos en un momento de mucha madurez de esta industria. El punto número 2 es el tema de la penetración que tienen estos canales. Obviamente que esto está vinculado a cómo ha crecido en general Internet en toda la región, o sea, en toda Latinoamérica, eh, y cómo esto sigue creciendo año a año. Realmente desde los mismos estados, o sea, desde los mismos gobiernos de cada uno de nuestros países, dependiendo de dónde vivan cada uno de ustedes, se están preocupando porque el acceso a Internet sea cada vez más directo, que sea más económico, que sea más sencillo. Por ejemplo, aquí en Colombia, el propio Ministerio de las TICs, o sea, el Ministerio de las Tecnologías de la Información, realiza diferentes iniciativas y campañas para que todos los estratos sociales puedan tener acceso a Internet, inclusive hacen campañas para que, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas puedan comenzar a utilizar todo este tema de las tecnologías de información, que tengan acceso a Internet, que saquen provecho de los dispositivos móviles, que utilicen servicios en la nube. Entonces, ya se ha creado, o ya estamos ante millones de usuarios en toda Latinoamérica, en cada uno en nuestros países, conectados a Internet, conectados a estos espacios sociales, conectados a estos espacios digitales. No tenemos que realmente preocuparnos porque si vamos o no a encontrar la audiencia, porque realmente en casi todos los países vemos tasas de penetración del 60, 70, 80% con respecto a Internet, a los canales sociales, a los dispositivos móviles, y eso significa que sin importar el tipo de segmento que nosotros queramos buscar, y sin importar el tipo de producto o servicio que nosotros ofrezcamos, vamos a encontrar del otro lado, o sea, del otro lado de la pantalla, a la audiencia que estamos buscando. Eso es muy importante mencionarlo, porque muchas veces decimos, no, bueno, esto es solamente para un segmento más joven, o es para un público más joven, o es para ciertos estratos sociales. Realmente eso es falso. Hay una amplitud demográfica muy grande y tenemos que tener en cuenta eso para saber que sin importar el tipo de empresa que nosotros seamos, el tipo de industria en el cual nos movamos, del otro lado vamos obviamente a encontrar la audiencia adecuada. Eso también ha supuesto, y como punto número 3, o como hecho número 3, hecho clave número 3, el tema de que, o realmente la evolución de que también todas las empresas, sin importar su tamaño y sin importar su industria, se han volcado en los canales sociales. Tal vez si uno no sé, piensa en social media o piensa en la penetración de los canales sociales hace 7, 8 años, en el origen de todo esto, uno podría decir, sí, bueno, las empresas que estaban en estos canales eran muchos menos, o sea, la penetración era mucho más chica, pero hoy en día son muchísimas, o es muy alto el porcentaje de las empresas, sin importar su tamaño, que se han volcado a los canales sociales. O sea, algún tipo de presencia tienen, tal vez tienen Facebook, o Twitter, o YouTube, o Instagram, o sea, tal vez tienen un solo canal, o tal vez su presencia no es la mejor, o sea, tal vez la estrategia no es la más completa, o no publican el mejor contenido, pero tienen, aunque sea, algún tipo de presencia o algún tipo de actividad en estos canales. Hace poquito estaba leyendo un estudio, en este momento no me acuerdo el enlace de memoria, el nombre de memoria, pero me pueden consultar por Twitter y se los envío. Creo que el estudio se llamaba Social Media Checkup 2013, o sea, es un estudio del año pasado, que decía que hay en promedio en Latinoamérica, o sea, esto no es de Estados Unidos o de otros países, sino que hablaba de todos los países de Latinoamérica, el 80% de las empresas ya tienen algún tipo de presencia en los canales sociales o digitales. Esto es una tasa de penetración muy grande, y estamos hablando que esto significan millones de empresas, porque son multinacionales, empresas grandes,
empresas medianas, empresas chicas, tiendas, empresas que solamente existen virtualmente, o sea, que sean e-commerce o tiendas virtuales, o sea, desde la farmacia o la droguería o la veterinaria que está a la vuelta de nuestras casas, hasta la gran empresa multinacional, están teniendo actividad en estos canales sociales. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque nos va a marcar ciertas premisas para lo que vamos a ver a continuación. Otro punto importante, u otro hecho, en este caso el número 4, a tener en cuenta, que tenemos que considerar, es que el uso de los dispositivos móviles, o sea, nuestros teléfonos, el iPhone, el Samsung, cualquier dispositivo que tengamos con Android, está cambiando la ecuación de cómo funciona todo esto. En uno de los últimos estudios de penetración digital que hizo Nielsen, una de las grandes consultoras a nivel mundial sobre el tema, hablaban justamente o comentaban o afirmaban, mejor dicho, que ya el 50% de los usuarios que utilizaban canales sociales lo estaba haciendo a través de los dispositivos móviles. O sea, la mitad de la gente que usa Twitter o Facebook lo estaba haciendo a través de los dispositivos móviles. Atención, esta estadística tiene más de, o este estudio tiene más de ya casi 2 años de existencia, de publicación. ¿Por qué comento esto? Porque si nosotros vemos ese mismo estudio ahora, lamentablemente todavía Nielsen no ha actualizado ese estudio y no tenemos fechas estadísticas más recientes, pero yo estoy seguro que si buscamos estadísticas más nuevas, vamos a ver que esa tasa de penetración seguramente aumentó al 60 o al 70%. Podríamos decir que 1 de cada 3 usuarios inclusive, o 2 de cada 3 usuarios hoy en día, que entra a Facebook, que entra a Twitter o que ve un video en YouTube, o obviamente que está utilizando Instagram, está de alguna manera haciéndolo a través de los dispositivos móviles. ¿Y por qué es muy importante mencionar esto? ¿En qué cambia toda esta cuestión? Bueno, que nosotros de ahora en más, cada vez que publiquemos algo, que hagamos un contenido, que le pidamos al usuario que participe de un concurso, que llene un formulario, tenemos que tener en cuenta que ese usuario, esa persona, tal vez está navegando o está usando o está leyendo nuestro contenido o consumiendo nuestro contenido a través de ese celular. Entonces, seamos conscientes de esto para tenerlo en cuenta a la hora de publicar un contenido, a la hora de hacer cualquier cosa que estemos haciendo. Y por último, como hecho número 5, como parte de esta pequeña introducción que estamos haciendo, está claro, o sea, no es algo nada nuevo lo que yo les voy a decir, pero está muy, muy claro que todos los días aparece un canal social nuevo, todos los días aparece un espacio nuevo, una comunidad, un foro, una aplicación, etcétera. Hoy en día, por ejemplo, la nueva gran cosa en toda esta industria de los canales es Snapchat, es tal vez el canal en el cual todos estamos preguntando para qué sirve, cómo lo podemos utilizar. En otros países como Estados Unidos tal vez tiene una penetración más grande, todavía como que en Latinoamérica el crecimiento viene un poquito más lento, pero por ejemplo tenemos otros canales que se basan específicamente en aplicaciones móviles. En este caso, por ejemplo, tenemos a Tinder. Tinder es este canal social en el cual nosotros podemos conocer a otras personas a través de la geolocalización, pero básicamente lo que queremos decir es que todos los días van a seguir apareciendo estos canales. Inclusive ustedes me pueden preguntar o muchas veces me consultan sobre, bueno, qué va a pasar con Facebook. Vieron que todo el tiempo salen noticias del estilo que va a dejar de desaparecer, que va a dejar de existir, que va a desaparecer, que muchos usuarios están cambiando otros canales sociales. Realmente no tengo una opinión 100% formada sobre el tema. No estoy seguro que puede llegar a pasar, les doy mi humilde opinión, pero lo que estoy seguro es que si no es Facebook hoy, el día de mañana van a ser otros canales. Por ejemplo, por algo, Facebook ha comprado WhatsApp o ha comprado Instagram, o sea, ha adquirido otras empresas del sector de este ecosistema digital. O sea, por ahí el día de mañana se juntan, se integran, esos 3 canales se juntan y son uno solo, no sé qué puede pasar. Pero la idea es que los canales van a ir cambiando, van a ir mutando, y lo que es importante, lo que va a quedar es esos vínculos que nosotros generamos, lo que va a quedar es el contenido que nosotros publiquemos. Tal vez el día de mañana va a ser otro el canal que utilicemos, pero lo importante van a ser esos espacios que vayamos a estar utilizando. Luego de hacer esta introducción con estos 5 hechos o esta descripción del contexto que estamos viviendo,
creo que estuvo bueno hacer esta pequeña introducción porque empezamos a entender un poquitito mejor, o esto nos va llevando a entender también cuál es el problema, cuáles son los problemas que estamos atravesando todos los que trabajamos en esta industria, todos los que trabajamos en digital, hacemos cosas con internet, hacemos cosas con los canales sociales. Muchos de ustedes seguramente administren páginas de Facebook, administren cuentas de Twitter, trabajen en alguna agencia o trabajen dentro de una empresa o administren los propios canales de su organización y ustedes han vivido en carne propia, seguramente ustedes mismos han sufrido, que cada vez es más difícil llamar la atención de nuestros usuarios, o sea, que nuestro contenido consiga interacciones, que genere likes, que la gente deje comentarios, que obviamente conseguir resultados increíbles en cuanto a generación de tráfico, generación de interacción, impacto en el negocio, está cada vez más complicado en los canales sociales, que obviamente crecer sin publicidad está cada vez más difícil. Facebook casi que nos obliga a invertir en publicidad, porque si no nadie va a ver nuestros contenidos y es muy difícil crecer sin que hagamos publicidad. Y encima de que casi que nos obliga a hacer publicidad, todo el tiempo está cambiando el algoritmo o todo el tiempo está cambiando la manera en que muestran nuestras publicaciones y haciendo que sea cada vez más complicado que los contenidos que nosotros publicamos, que toda esa información que nosotros publicamos desde nuestra página de Facebook pueda ser vista, pueda ser consumida por nuestros seguidores, o sea, por la gente que alguna vez le dejó like a nuestra página. Realmente eso es lo que está pasando y lo que estamos sufriendo todos los que trabajamos en esta industria, todos los que estamos metidos en este cuento, estamos de alguna manera luchando todo el tiempo, si me permiten la palabra, contra todo esto. Creo que el gran diagnóstico que hago o la gran reflexión que hago a partir de esto que está pasando, de estos problemas, es que hoy en día hay mucha más, o sea, todo esto está pasando porque hoy en día hay mucha más competencia que antes. O sea, yo les doy un ejemplo muy personal o desde la experiencia propia. Me tocó empezar a trabajar con todo esto de los canales sociales, abrir las primeras páginas o las primeras cuentas hace unos 7 u 8 años, y yo les aseguro que antes crecer sin publicidad, ganar seguidores, tener interacción en nuestros contenidos, era mucho más sencillo, era mucho más fácil. ¿Por qué? Había muchas menos empresas que tenían utilizando canales sociales, había mucha menos gente utilizando los canales sociales, entonces nosotros creábamos una página y éramos mucho más visibles, la gente nos encontraba más fácil, veía nuestros contenidos, interactuaba, no había tanta saturación de contenidos realmente. Hoy en cambio estamos ante un montón de empresas participando en este ecosistema, entonces el usuario está siendo bombardeado por un montón de contenido, inclusive el contenido es siempre el mismo. ¿Cuántas veces nos cansamos de entrar a nuestro newsfeed de Facebook o entrar a nuestra cuenta de Twitter y ver las frases de Steve Jobs o ver la gente que publica el video de Steve Jobs, el discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford? O sea, estamos todos publicando lo mismo, más o menos parecidos, leemos que la buena práctica dice que es mejor publicar a las 4 de la tarde, entonces todos pasamos a publicar a las 4 de la tarde. ¿Y qué es lo que está pasando? Al publicar todos a la misma hora, obviamente, estamos creando una saturación muy grande con respecto al usuario. Imagínense que una persona promedio en Facebook puede tener unos 200 amigos, más unas 20, 30 páginas que pueda seguir, más la publicidad que hacen las páginas que él no sigue. O sea, estamos diciendo que el usuario cada vez que entra a Facebook está siendo bombardeado por un montón de contenido, publicaciones, gente que hace opiniones, que publica cosas, etcétera. Y eso está haciendo que obviamente el usuario se sienta saturado, que haya mucha competencia de contenido, que nosotros casi nos encontremos en todo el tiempo teniendo que destacarnos en toda esa gran cantidad de contenido que está siendo publicado. Y es complicado, no es fácil. Por eso tenemos que hacer publicidad, tenemos que invertir dinero extra para poder patrocinar nuestras publicaciones. Por eso casi que hoy en día también tenemos que hacer lo mismo con Twitter, no solo con Facebook, o qué difícil se hace crecer en esos canales. Es un poco el gran diagnóstico que hago de lo que está pasando. La reflexión que me lleva a todo esto a nivel de los problemas que venimos comentando, que estamos teniendo todos los que trabajamos en esta industria, o del diagnóstico que hemos compartido hace escasos minutos, es que durante todo este último tiempo, en todos los que trabajamos, me incluyo, obviamente,
todos los que trabajamos en esta industria, todos los que utilizamos los canales sociales o los canales digitales para hacer estrategias de mercadeo, de comunicación o de publicidad, nos hemos hecho las preguntas equivocadas. La realidad es que las preguntas que nos hemos hecho o lo que nos hemos preguntado siempre tuvo que ver con la apertura de un canal social, si abrimos Facebook o abrimos Twitter, o convendrá abrir Instagram, o nos preguntamos qué publicamos en Facebook, o cuántas veces publicamos en Twitter. Yo creo que es casi la pregunta obligatoria que tengo en todas las clases, ¿no? ¿Cuántas publicaciones tengo que hacer en Twitter? Cuando realmente no, es lo mismo que publiquemos 5 veces o 10 veces, sino tal vez que la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué estamos publicando y qué estamos logrando con ese contenido que estamos publicando? Entonces, todas las preguntas que nos hemos hecho en el último tiempo tuvieron que ver a confiar, o sea, a basar toda nuestra estrategia de relacionamiento digital en los canales. Básicamente, mi empresa se vuelve digital, o mi empresa se vuelve 2.0 porque está en Facebook, o mi empresa ahora es más social, más interactiva, más participativa, porque abrimos una cuenta de Twitter, un canal de YouTube y una página en Google Plus. Eso realmente yo creo, desde mi opinión, es que no es así, realmente es mentira. O sea, no nos volvemos más sociales o no nos volvemos más digitales porque tengamos presencia en estos canales. O sea, eh, la apertura a estos canales no nos garantiza nada, realmente no nos asegura nada. Nosotros tenemos que trabajar desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Y es un poco lo que vamos a ver a continuación, o es un poco esto de las teorías de las 5B que yo les estaba comentando anteriormente. O esta es la solución que yo les quiero compartir de alguna manera. La solución que yo les propongo tiene que ver con repensar todo lo que hacemos, replantearnos todas las cosas que hacemos en los canales digitales, en los canales sociales, y obviamente volver a hacer desde cero. Hoy en día es un poquito más complicado encontrar empresas que no tengan ningún tipo de presencia en los canales sociales, como sí me pasaba hace algunos años atrás, donde había muchas empresas que estaban en cero, o sea, que estaban realmente en pañales con todo este tema. Hoy en día muchas empresas o abrieron algún canal, o están haciendo algo en Facebook, algo en Twitter, no todas obviamente, pero sí muchas. ¿Y qué pasa con todo esto? Es que ya tienen como estrategias o trabajos comenzados, pero tal vez no están consiguiendo los resultados adecuados o necesarios, o realmente el retorno de inversión de todo eso que están haciendo no es muy bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con todo eso? Desde dónde tenemos que casi volver a empezar desde cero. Tenemos que rehacer toda esa manera de entender nuestros canales y tenemos que volver a foja cero, me gusta decir a mí, para decir, bueno, desde cero empezamos a entender cómo cambiamos esto que estamos haciendo. Y para volver a entender cómo funciona toda esta era digital, cómo funciona o qué es lo importante en toda esta era de los canales sociales, yo quiero proponerles que hagan el análisis. Entonces les comentaba que lo que yo les propongo para volver a entender, volver a pensar, como yo les decía en el slide anterior, toda esta era digital, todo esto de nuestra presencia en los canales digitales y sociales, en que lo veamos desde este approach de las 5B. Básicamente, las 5B son 5 pilares que nosotros tenemos que tener en cuenta, de los cuales nosotros podemos partir, o sea, utilizar como punto de partida para entender la dinámica de los canales sociales, para entender la dinámica de esta era digital y cómo nosotros como empresas, como organizaciones, como comunicadores, como marketeros, según en la posición que nos encontremos cada uno de los que estamos aquí conectados, podamos saber cómo ser relevantes en este espacio, cómo llamar la atención al usuario, cómo crecer en los canales sociales, cómo hacer iniciativas interesantes, cómo hacer contenido que sea increíble. Ese es un poco el desafío que yo les quiero presentar. O sea, volver a pensar toda su estrategia desde esta teoría, la 5B, que básicamente son 5 pilares, son 5 conceptos muy claros, muy puntuales, que nosotros podemos tener en cuenta para entender todo lo que está pasando y cómo nosotros podemos ser exitosos en esta era digital, cómo podemos convertirnos en verdaderas empresas sociales y tener éxito en estos canales. La primera B que yo les quiero proponer es la de vinculación, que es como el primer concepto, el primer
pilar a tener en cuenta. Comentábamos anteriormente que lo que habíamos hecho mal o lo que veníamos haciendo mal es que habíamos confiado toda nuestra estrategia de social media, toda nuestra estrategia digital en la apertura de los canales. Entonces decíamos, listo, yo abrí la página de Facebook, ya está, soy digital, soy social, voy a empezar a crecer, voy a empezar a publicar contenido y voy a empezar a generar retorno de inversión en social media. Obviamente eso, nos dimos cuenta, no asegura nada, que Facebook, que abrir la página de Facebook sea gratuito no quiere decir que luego el trabajo vaya a ser más simple o vaya a ser gratuito. Y yo decía que nos hicimos la pregunta equivocada, porque la pregunta que deberíamos habernos hecho, o la pregunta más importante de todos, que nosotros deberíamos hacernos todo el tiempo, es ¿por qué alguien va a querer vincularse con nosotros? O sea, yo quiero estar en contacto en Facebook con un amigo, o quiero estar en contacto, voy a adelantar un poquito la presentación, quiero estar en contacto por WhatsApp con mis amigos que viven en Buenos Aires, yo actualmente vivo en Bogotá, Colombia, porque básicamente tengo un contacto, un lazo emocional, son mis amigos, yo quiero estar enterado de todo lo que ellos están viviendo, están pasando. O, por ejemplo, a mí me gusta mucho, disculpen, se me pone negra la pantalla, me toca salir y volver a entrar. A mí me gusta mucho el fútbol y obviamente me es muy importante, o a mí me parece súper interesante poder seguir en Twitter a periodistas deportivos que hablan sobre fútbol, porque quiero estar vinculados, quiero estar conectados con ellos. ¿Para qué? Para poder recibir contenido todo el tiempo sobre lo que ellos publican. Entonces, básicamente, yo me puedo conectar con alguien en los canales sociales, ya sea porque tengo algún tipo de lazo emocional, tengo algún tipo de conexión, o porque básicamente comparto algún interés. Obviamente yo quiero seguir a los periodistas deportivos que hablan de fútbol porque ellos están publicando contenido que es interesante para mí y que realmente va a ser súper interesante y yo quiero estar al tanto. Y eso justamente tiene que ver eh, con, con todo este tema de la vinculación. O sea, yo me tengo que preguntar todo el tiempo por qué alguien va a querer estar vinculado conmigo. Básicamente, ¿por qué alguien va a querer estar conectado con mi página de Facebook, con mi cuenta de Twitter? ¿Por qué alguien va a querer darle like a mi página? ¿Por qué alguien va a querer darle follow a mi cuenta de Twitter? Para resumir un poco todo este tema de la vinculación, nosotros no tenemos que preocuparnos por tener Facebook o tener Twitter o tener Instagram. Tenemos que preocuparnos por contestar esta pregunta. ¿Por qué alguien, en este caso nuestros seguidores, nuestros clientes, van a querer estar vinculados con nosotros? Porque esto es lo que son las redes sociales. Si uno busca una definición un poquitito más antigua de redes sociales, yo encontré esta de Mitchell J.C., un sociólogo que publicó un estudio que se llama es básicamente un estudio de las interacciones humanas, es un estudio de 1973. Él dice que los canales sociales, mejor dicho, las redes sociales, son un conjunto bien delimitado de actores. ¿Quiénes somos los actores? Nosotros, personas, individuos, grupos, empresas, que se vinculan unos a otros. Básicamente, nosotros todo el tiempo que creamos o tenemos presencia en un canal social, estamos intentando generar un vínculo con las personas que tenemos del otro lado. Entonces la pregunta que tenemos que contestarnos, ¿por qué alguien va a querer estar vinculado con nosotros? Porque esas son las redes sociales, son vínculos que nosotros podemos generar, pero nosotros tenemos que darle un sentido, tenemos que darle una causa, tenemos que darle un valor a esa vinculación. Yo les comentaba, a mí me gusta estar conectado en WhatsApp, o me gusta estar en el grupo de WhatsApp con mis amigos, porque yo viviendo en Bogotá, en Colombia, me entero de todo lo que ellos hacen en Buenos Aires. O por ejemplo, me encanta seguir a periodistas deportivos en Twitter, porque me entero de todas las noticias que tienen que ver con fútbol, que yo les comentaba, que a mí me encanta el fútbol básicamente. Yo tengo que encontrar lo mismo con cada uno de los seguidores que tengo del otro lado. ¿Por qué a alguien le va a parecer interesante o le va a parecer valioso estar conectado conmigo? Básicamente, ¿por qué a alguien le va a parecer interesante darle follow a mi cuenta de Twitter o darle like a mi página de Facebook? Si yo no logro contestar esa pregunta, si yo no logro contestar para mis canales sociales a esa pregunta, algo estamos haciendo mal. Ya sea porque le voy a brindar el mejor contenido posible, porque le voy a brindar una gran atención al cliente, porque voy a darle
en soluciones que no va a encontrar en otro canal. Yo siempre tengo que lograr contestar esa pregunta para mí mismo. No qué publico en Facebook o cuánto publico en Twitter, sino por qué esas personas, esos seguidores, van a querer estar conectados conmigo. Segunda B de estos 5 pilares que estamos compartiendo, que es el de voz, el de la voz. Hay que entender que los canales, y cuando hablo de voz, no hablo del tono de comunicación que tenemos que utilizar en los canales sociales, y no hablo, por ejemplo, de cómo debemos publicar, o sea, con qué tono comunicacional, sino que estoy hablando de que tenemos que darle una voz, o sea, tenemos que darle una voz propia a los usuarios en nuestros canales. Los canales sociales son increíbles para los usuarios, para las personas como nosotros, porque básicamente nos dieron la posibilidad de tener un medio de expresión propio, poder publicar lo que queramos en Facebook, poder publicar lo que queramos en Twitter, poder obviamente decir lo que pensamos, criticar una película, opinar sobre un partido de fútbol, opinar sobre qué tan bueno o tan malo es un celular que acabamos de comprar. Básicamente los canales sociales nos dieron un espacio para tener una voz propia y poder dar a conocer nuestras opiniones a todo el mundo. Y nosotros tenemos que lograr hacer lo mismo con nuestros canales. Tenemos que hacer que los usuarios puedan criticar en esos canales, puedan opinar, puedan crear contenido, que básicamente ellos puedan liderar nuestros canales. Nuestros canales sociales no tienen que ser unos canales unidireccionales donde el único que hable sea yo, el único que crea contenido sea mi empresa, sino que yo tengo que darle el espacio a mis seguidores, a mis clientes, a mi audiencia, crear programas de embajadores donde ellos sean los que creen contenido, hacer iniciativas donde las fotos que publiquemos sean las que ellos saquen y no las nuestras, publicar el contenido que las personas nos envíen y no solamente publicar el contenido que nosotros queremos. Tenemos que básicamente darle el poder de nuestros canales a los usuarios, porque eso es lo que funciona en esta era digital. Darle un espacio de interacción, darle un espacio donde las personas puedan liderar, tener una voz propia, puedan crear contenido, porque además los usuarios van a confiar mucho más en lo que sus pares, o sea, sus iguales publican, que en lo que nosotros publiquemos. Entonces, yo no digo que esto sea fácil, pero veamos la manera que nuestros canales sociales se llenen del contenido de nuestra audiencia, se llenen del contenido de nuestros seguidores. Ahí está la clave de todo esto, ahí es donde todo esto, nuestros canales van a empezar a tener interacciones, van a empezar a crecer, vamos a tener likes, comentarios y retweets. Cuando nosotros podamos convertir a nuestros clientes en los protagonistas de esta historia. Muchas veces cuando se habla del storytelling, que seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar algo, en el storytelling se habla de que lo más importante es convertir al cliente en el protagonista de la historia. Y esto es lo mismo, ustedes tienen que convertir a sus clientes en el protagonista principal de sus canales sociales. No hablen sobre ustedes, hablen sobre ellos y pongan el contenido que ellos estén creando, no el de ustedes mismos. La tercera B es veracidad, y veracidad tiene que ver con que nosotros como empresas tenemos que ser muy auténticos en los canales sociales. Hay unas frases que me encantan, que extraje de algo que se llama el manifiesto Crutrain. Yo les recomiendo mucho que investiguen sobre este manifiesto, que básicamente es un conjunto de enunciados que se publicó por 1999, cuando empezaba todo este tema de Internet, que trata de explicar cómo las empresas deben comportarse dentro de Internet. Si buscan en Google Manifiesto Crutrain, van a encontrar fácil en todos estos enunciados, que son, si no me equivoco, unos 99. Yo acá puse 2 para poner como ejemplo 2 cuestiones que tienen que ver con esto de la veracidad. Miren este primero. Las organizaciones necesitan alivianarse, necesitan tener sentido del humor. Tener sentido del humor no significa poner chistes en la web, significa tener valores, humildad, honestidad y un punto de vista sincero. ¿Qué significa? Que tenemos que bajarnos del pedestal, tenemos que hablarle a la cara a nuestros clientes, a nuestros usuarios. Si nos equivocamos tenemos que ser muy auténticos, tenemos que reconocer que nos equivocamos, tenemos que mostrarles que nos preocupan las cosas que a ellos les preocupan. Tenemos que, obviamente, si viene alguien y nos hace una consulta o tiene algún problema de índole de soporte técnico, tenemos que demostrarle que nos interesa resolverle el problema, tenemos que crear contenido que le trate, que intente darle soluciones al usuario. O sea, esto va a estar muy conectado con el siguiente punto que vamos a ver, pero básicamente tenemos que compartir los intereses de nuestra audiencia. Eso es ser auténtico, eso es tener un punto de vista honesto, eso tiene que ver con esto de la veracidad,
con esto de que realmente, que sea verdad, que nos preocupan nuestros clientes, que no sea solamente un eslogan de la empresa o ese textito que ponemos en la página de visión y misión de nuestro sitio web, sino que tenemos que demostrar a través de estos canales que compartimos las mismas preocupaciones que nuestros clientes y que realmente las compartimos de verdad, que no es simplemente, como les comentaba, un eslogan publicitario, porque el usuario se da cuenta cómo nosotros publicamos en los canales, el contenido que publicamos, el objetivo que tenemos al momento de publicar, y el usuario sabe si estamos siendo auténticos o no. Y nosotros cuanto más cercanos, más honestos, más auténticos seamos, con todo el contenido que vayamos a crear, con todas las iniciativas que vayamos a hacer, vamos a ser mucho más exitosos en estos canales. La cuarta B es una muy importante, yo creo que es una de las más claves de todas las que estamos viendo, o esta vez el pilar más importante, que tiene que ver con el valor, con crear valor. Ya no se trata de publicar contenido promocional, ya no se trata de publicar contenido sobre mi producto, sino que se trata de publicar contenido que genere valor, que cree valor. Se trata de publicar contenido que sea mucho más que simplemente dar a conocer nuestro producto o dar a conocer nuestro servicio. Se trata de crear contenido con el cual nosotros identifiquemos los intereses de nuestros usuarios, identifiquemos las problemáticas de nuestros clientes y que básicamente tratemos de mejorar sus vidas, tratemos de generarles valor. Por ejemplo, si yo soy una universidad, me vuelvo un slide para atrás para hacerles el ejemplo. Si yo soy una universidad o soy una institución educativa, yo tengo mucho más que alumnos en nuestros canales. Tengo jóvenes que tienen pasiones, que tienen intereses, tengo jóvenes que tienen problemáticas, tengo adolescentes que tienen intereses, y yo tengo que crear contenido, tengo que crear publicaciones, tengo que crear iniciativas para responder a esos intereses, para responder a esas problemáticas, a esos desafíos, para básicamente generarles valor a esas personas. Si básicamente yo soy una empresa, por ejemplo, una empresa que hace autos, no solamente tengo que publicar contenido sobre los modelos de autos que yo vendo, sino que tengo que crear contenido que, por ejemplo, le enseña al usuario cómo cuidar el automóvil, cómo cuidar el coche, cada cuánto cambiar las pastillas de frenos, o sea, contenidos que le solucionen problemas de todos los días. El nuevo objetivo que tenemos que tener de ahora en más, o sea, la nueva visión o la nueva misión que tenemos que tener de ahora en más, es intentar sacarle todo el tiempo una sonrisa a nuestros clientes. ¿Y cómo le sacamos una sonrisa a alguien? Ayudándolos, dándoles un contenido de valor, cambiándole la vida para bien. Yo sé que suena demasiado altruista o demasiado naif todo eso, pero eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que apropiarnos o tenemos que de este gran objetivo que es hacerle la vida más fácil a mi cliente. ¿Qué contenido tengo que publicar que le haga la vida más fácil a mis clientes? Si el usuario encuentra en nuestros canales ese contenido, obviamente vamos a generar una fidelización muy grande, vamos a hacer que el usuario publique contenido, que participa, que genere engagement, etcétera. Esto nos lleva a la última de estas B, que es la de verticalidad. Yo creo que hoy en día nuestra estrategia de social media, a veces, no siempre, pero la idea, estoy tratando de ser como muy objetivo con todo esto, es que somos muy horizontales. ¿Qué significa? Tenemos una idea de contenido, tenemos o queremos publicar algo y publicamos lo mismo en Facebook, le cautamos un par de caracteres y lo publicamos en Twitter, le agregamos una imagen y lo publicamos en Instagram, y eso es lo mismo que después publicamos en el blog. O sea que es lo mismo en todos los canales. Y yo creo que esta era digital nos pone como desafío aprovechar al máximo las características de cada espacio digital. Las mejores estrategias que he visto en los últimos tiempos son las que toman las particularidades de cada canal social, de cada espacio digital, y esto es para Facebook, esto funciona bien en Twitter y lo hacemos así, esto es para Instagram, esto es para YouTube. O sea que sacamos ventaja de cada canal. Yo les decía anteriormente que el canal social no es lo más importante hoy en día, que lo más importante no es en qué canal vamos a estar, porque esto cambia todo el tiempo. Entonces, lo importante es ser verticales, o sea, tener estrategias puntuales para cada espacio digital, sin importar en los canales que vayamos a trabajar. Tenemos que tener increíbles ideas, tenemos que generar valor, tenemos que hacerle la vida más fácil a nuestros clientes,
pero luego, al momento de aplicar a nivel formato esas ideas en los canales digitales, tenemos que ser específicos en cada canal. No podemos tomar un contenido y hacer lo mismo en todos los canales. Porque, ¿qué pasa? Porque ese contenido deja de realmente tomar ventaja de las características de cada canal. Si nosotros queremos hacer algo en Instagram, hagamos algo a full dentro de Instagram y realmente tomemos ventaja de lo más increíble que podamos hacer dentro de ese espacio. Eso no quiere decir que la misma imagen que nosotros hagamos en Instagram no podamos publicarla en Facebook, pero no puede ser que nuestras estrategias sean tan horizontales, sean tan genéricas y sean tan parecidas de canal a canal. Realmente tenemos que tratar de segmentar según cómo se comporta el usuario en cada espacio digital, porque tal vez no es el mismo usuario el que tengamos en Facebook, como el que tengamos en Twitter, como el que podamos tener en Instagram, y por eso tenemos que ser lo más verticales posible. ¿Qué significa esto? Ser lo más específicos posibles por cada canal digital que nosotros tengamos. Que no se trata solamente de copiar y pegar dentro del programador de publicaciones, sino que realmente nosotros podamos aprovechar al máximo las características, funciones y beneficios de cada uno de estos espacios digitales. Un poco para ir terminando el webinar del día de hoy y para dejarles también espacio para algunas preguntas, si es que las hay, yo creo que el primer paso para empezar a cambiar todo esto dentro de la empresa, dentro de la agencia, o con nuestros clientes, o con nuestros jefes o directores, es algo que yo llamo es crear un ALCA. ¿Qué significa crear un ALCA? Es crear un espacio de colaboración, es crear un espacio donde nosotros metamos a todo el mundo a discutir sobre lo que estamos haciendo actualmente dentro de los espacios digitales, que sea un espacio donde nosotros nos pongamos a discutir sobre lo que estamos haciendo en social media y nos empecemos a preguntar básicamente entre todos y empecemos a criticarnos y empecemos a discutir entre todos sobre si lo que estamos haciendo está bien o está mal y cómo podemos mejorar toda nuestra estrategia teniendo en cuenta estos 5 pilares que acabamos de compartir. Yo creo que hacer un buen social media no depende solamente de una persona, no depende solamente del famoso puesto del community manager, sino que depende de un esfuerzo muy integral dentro de la empresa, de un esfuerzo muy integral dentro de la organización. Entonces, el mejor consejo que yo les puedo dar es que ustedes junten a toda la empresa, junten a toda la organización y se pongan a discutir, entre comillas, digo porque no hay que pelear, sino discutir desde el punto de vista de empezar a replantearse todas las cosas que estamos haciendo con toda la empresa y con toda la organización, básicamente. Creo que también tiene que ver con empezar a hacer cosas diferentes. Soy de los que creen que el contenido en los canales sociales es mucho más que publicaciones en Twitter o publicaciones en Facebook, que no importan los formatos, sino que lo que importa es generar valor. Básicamente lo que importa es lograr influenciar a los usuarios que tenemos del otro lado, o sea, los que tenemos del otro lado del computador, básicamente, y que hagamos cosas que trasciendan, o sea, que sean mucho más que una simple publicación en Twitter o una simple no quiero decir simple como si fuese poco, pero que sean mucho más que una publicación en Facebook. Algunas ideas que yo he visto que tienen que ver con esto, de hacer cosas diferentes, de hacer con cosas que generen valor, que sorprendan, que sean creativas, que pongan al consumidor en el centro de todo. Me encanta, es un ejemplo que siempre muestro, esta iniciativa de Ketchup Félix, es un ketchup España, una salsa de tomate, que básicamente lo que hizo para su aniversario, eligió a 20 personas de su página de Facebook, o sea, 20 seguidores, y contrató a un artista para que haga unos retratos, como ven con ketchup, por eso el color de los retratos. O sea, dibujó a mano un retrato a partir de las fotografías que esas personas tenían en Facebook. ¿Y qué hicieron las que manejaban la página de Facebook de Ketchup Félix? Publicaron esos retratos en la página de Facebook para que la gente lo vea, los comparta, los viralice, los comento. Y claro, estas cosas a la gente les encanta, porque obviamente todos querían tener su retrato, todos les pedían a Ketchup Félix que los elijan, lo publicaban, lo compartían. Son cosas diferentes, y esto es mucho más que una publicación en Facebook, una publicación en Twitter. Es toda una campaña, es toda una idea creativa, es todo un concepto. ¿Es hacer algo social? Sí. ¿Es hacer algo participativo? Sí. Pero es mucho más que una publicación en Facebook o una publicación en Twitter. Lo mismo esta iniciativa que hizo Durex, que Durex lo que hizo fue buscar probadores para sus preservativos o condones, y básicamente eligió a través de una publicación de Facebook a una determinada cantidad de probadores y les mandó a su casa un paquetito con todos los productos Durex. Entonces, ¿qué les pidió
a los probadores oficiales, que los usen, o usen los productos obviamente, y que publiquen sus comentarios, sus fotografías más o menos sexys, o publiquen sus opiniones sobre el producto en Facebook o en Twitter. Esto es darle la voz al usuario. Esto es poner al usuario, a la audiencia, en el centro de la conversación. Que ya no sea Durex diciendo qué buenos son los productos, sino que sean otras personas. Eso es lo increíble de todo esto. Otra cosa que es mucho más que publicar en Facebook, es mucho más que publicar en Twitter, algo que vi hace muy poquito y me encantó, KLM, esta aerolínea que hace cosas muy buenas en digital, lo que hizo fue elegir un avión con una determinada cantidad de pasajeros y a cada pasajero en el asiento le dejó un mensaje personalizado. Porque KLM más o menos sabía, obviamente si la persona era mujer, era hombre, a dónde estaba viajando, si iba de vacaciones o de trabajo. Tenía una información mínima que uno siempre tiene, que uno puede tener por la base de datos de las personas que van a viajar en el avión. Entonces, según el viaje que la persona iba a hacer, les dejó mensajes, sorpresas obviamente, y personalizados, como diciéndole felices vacaciones Diana, ojalá que la pases increíble. Claro, estas son cosas que se vuelven virales porque la gente automáticamente saca fotos, lo publica en Twitter, lo publica en Instagram. Obviamente son cosas que dan que hablar, que ponen al usuario en el centro de la conversación. Entonces, este son el tipo de cosas que no son imposibles de hacer. A veces pensamos que todas estas cosas son imposibles de organizar, pero realmente son cuestiones muy puntuales, muy sencillas, que nosotros podemos hacer. Podemos hacer grandes cosas en digital, en social, que sean mucho más que publicar en Twitter o sean mucho más que publicar en Facebook, verdaderamente. Creo que es una cuestión que nos animemos y que nos demos cuenta que podemos hacer cosas increíbles y que podemos crear contenido increíble si realmente nos los proponemos. Creo que lo que queda es ponerse manos a las obras, manos a la obra, en que ustedes se sienten dentro de la empresa donde trabajen, con sus compañeros de trabajo dentro de la agencia, que se sienten con sus jefes, con sus superiores, que armen esta discusión que yo les comentaba, empiecen a replantear sus estrategias digitales, sus estrategias sociales. Casi que tienen que hacer un checklist para decir, bueno, tenemos 5 pilares, tenemos 5B. ¿Por qué la gente se quiere vincular con nosotros? Bueno, pilar número 1. Número 2, ¿estamos siendo auténticos? ¿Estamos generando valor? ¿Estamos aprovechando al máximo cada uno de los canales sociales? Esto es una manera de reflexionar estas 5B, estos 5 pilares, sobre toda nuestra presencia en digital, sobre toda nuestra presencia en los canales sociales. Creo que es mucho más que una pequeña teoría, es más como una manera de hacer un diagnóstico de todo lo que estamos haciendo y de plantearnos por qué nuestras estrategias tienen que ser diferentes. Tenemos mucha competencia, está siendo difícil crecer sin publicidad, hay mucha saturación en todo el ecosistema digital y en todo el ecosistema social media, y la única manera de marcar la diferencia, la única manera de ser diferentes es si logramos cumplir estas 5B, si logramos de alguna manera estos 5 pilares aplicarlos dentro de nuestras empresas. Yo les quiero dar las gracias, hemos llegado un poco a la hora que tenemos pautada para el webinar, pero la idea es que nos podamos quedar unos 10 minutos más para contestar posibles preguntas que puedan llegar, tanto por el espacio de preguntas del GoToWebinar, donde muchos de ustedes estuvieron dejando sus consultas, y también por Twitter. Estoy viendo que también algunas consultas llegaron vía Twitter, así que vamos a estar leyendo algunas consultas que nos lleguen a través de ambas plataformas. No sé, Sherry, si pudieron terminar de escuchar todo bien, si se vio bien la presentación, cómo vieron todo del otro lado. Sí, ya después de que volviste a cerrar y abrir la PowerPoint, sí, ya lo vimos súper bien y te escuchamos perfecto. Excelente, excelente. Acá llega una primera pregunta que es de Pedro Peroni, que hace la siguiente consulta. Si le podríamos dar ejemplos para crear valor en los canales sociales para una empresa que hace aplicaciones móviles para la automatización de la fuerza de ventas en empresas. Pedro, creo que está buena la pregunta y creo que la respuesta me viene bastante fácil a la cabeza. Creo que vos mismo lo estás diciendo. ¿Cuál es tu audiencia? La fuerza de ventas, o sea, gente que trabaja en ventas, empleados que trabajan dentro de ventas de una empresa. Entonces, lo que vos tenés que crear es contenido, por ejemplo, tips, consejos, recomendaciones para que una persona pueda vender más y mejor. ¿Cómo puedo convertirme en un mejor vendedor? ¿Cómo puedo sacar máximo provecho de
de mi agenda para vender más? ¿Cómo puedo hacer mejor mi trabajo como vendedor? No sé, un montón de contenido que le ofrece soluciones, que le ofrece atajos a esas personas que son fuerza de ventas o que básicamente son empleados de una empresa con foco en el departamento de ventas. Creo que va para ese lado. Steven nos pregunta cuál es la segunda B, que no la alcanzó a anotar. Vamos a retroceder un poquitito en la presentación, así te la puedo mostrar. Disculpen. Ahora sí. La segunda B que habíamos visto es vos, te voy adelantando, que hacía referencia a esto de poner el contenido que los usuarios crean, ponerlo como lo más importante de tus canales sociales. O sea, que vos le des un espacio de publicación y participación a tus usuarios en tus canales. Sí, Erika me pide que haga un pequeño resumen de las 5B, ya que llegó un poquito tarde, no hay problema, Erika. Vamos a ir viéndolas desde el principio. Disculpen, voy a salir de la presentación para ir mostrándolas una por una. La primera B era vinculación. Básicamente lo que tenemos que hacer es preguntarnos por qué alguien va a querer estar en contacto con nosotros, va a querer estar vinculados con nosotros. La segunda B es voz, o sea que yo le pueda dar una voz propia, un espacio de publicación, un espacio de creación de contenido a los usuarios en mis canales digitales y sociales. La tercera B es veracidad, que tiene que ver con tener un punto de vista auténtico, sincero, honesto, en todo lo que publico y en todo lo que hago en los canales. La cuarta B es valor, es que tengo que empezar a crear contenido que genere valor, que mejore la vida de mis usuarios en los canales. Y la quinta es verticalidad, que tiene que ver con aprovechar al máximo la especificación, mejor dicho, la especificidad, no me salía la palabra, de cada uno de los canales, o sea, las características exclusivas de cada uno de los canales digitales y sociales. Ese es un poquitito el resumen de las 5 de Erika. Tenemos muchos saludos. Nos preguntan varios si vamos a enviar el webinar. Sí, Gustavo, vamos a enviar tanto la grabación como la presentación. O sea, este documento que yo tengo aquí abierto, se los vamos a enviar, se los vamos a compartir. Así que quédense tranquilos por ese lado. Sigo leyendo algunas preguntas, disculpen si me salteo alguno o dejo de leer alguna. Me pueden seguir escribiendo vía Twitter, como yo les comentaba antes. Nos preguntan por aquí. Soy CM de una empresa de llaves y seguridad para el hogar. Realizamos campañas para promover la interacción con nuestros usuarios, invitándolos a subir videos cantando nuestro jingle y premiando cada usuario. Pero ha sido poca la reciprocidad de dicha campaña. ¿Qué puedo hacer? Yo creo que la gente no quiere cantar nuestro jingle. Ese es el tema. La gente canta otras canciones, a la gente le encanta la música, sí, pero no le gusta nuestro jingle. Entonces, querés hacer algo con música, hazlo, o hacelo, mejor dicho, pero tal vez no con tu jingle, sino con otra cosa. Lo más importante es realmente entender cómo los usuarios utilizan las canales sociales y tomar ventaja de eso. No los obligues a hacer algo que no hacen generalmente. Generalmente la gente, salvo que el jingle sea increíble y obviamente haya pegado, a veces hay jingles que calan hondo en lo que es la cultura popular, pero son muy pocos los que logran eso. Entonces tal vez lo que tenés que intentar hacer es una iniciativa diferente. O sea, algo que tenga que ver con fotografías, algo que no sea tan complicado de hacer para el usuario, porque no está acostumbrado a grabar un jingle, una canción y publicarla en su página. Entonces me parece que todo tiene que pasar porque entendamos cómo los usuarios utilizan los canales sociales y que hagamos iniciativas que respondan a eso. Acá tenemos otra pregunta. Nos pregunta Vanessa. Cuando un ex miembro de la compañía utiliza un canal social para hablar mal de la misma, ¿estos comentarios deben eliminarse? Mirá, Vanessa, eso depende mucho, depende si lo hace en tu página de Facebook, si la persona lo hace a través de Twitter, bueno, puedes eliminar los comentarios de esa persona. Realmente a veces es complicado eliminar los comentarios de una persona. Yo creo que a toda crítica hay que saber contenerla, hay que contestar. Lo peor que podemos hacer ante una crítica es no contestar. Lo peor que podemos hacer ante una crítica es obviarla, o sea, no darle importancia
o obviamente no pasarla por alto, que significa no atender esa crítica o no atender ese comentario negativo. Entonces, a veces, bueno, como es un ex empleado, por ahí podríamos pensar que es importante eliminar esa publicación, pero a veces es mejor tratar de contestar, tratar de ofrecer una solución que estar preocupándonos por el comentario que está saliendo. Creo que lo importante siempre es contestar a todo, disculpen, lo importante es atender esos comentarios negativos, lo importante es no hacerse el tonto con esos comentarios negativos, sino que los usuarios vean que nos preocupamos y que queremos encontrar una solución a todo eso. Estoy buscando más consultas. Bueno, no han llegado más preguntas, o por lo menos no he visto más. Puede ser que me haya olvidado de contestar alguna. Acá, mentira, tengo una de Diana Marcela, que nos pregunta: ¿le ves importancia a un repositorio digital dedicado a contenido específico y ubicado en la página web de la compañía? ¿Le ideas manejar y motivar la investigación con su contenido digital? Te voy a ser muy sincero, Diana, no terminé de entender muy bien la pregunta. Si querés publicar de nuevo en el espacio o escribirme en Twitter a ver si te puedo profundizar un poco más la pregunta, a ver si te puedo ayudar. Nos consulta Gustavo Cuello. Pablo, soy CM de una empresa que comercializa fiambres y embutidos. Me he quedado prácticamente sin ideas para las publicaciones y cómo lograr interacción con la misma. ¿Algún consejo? Gustavo, si querés, te estoy publicando mi email, en realidad lo estoy poniendo público para todos. A veces tardo un poquitito en contestar, tengan paciencia, pero escribime, mostrame los canales, déjame entender un poquitito más sobre la empresa. Yo acá te acabo de enviar mi email igualmente público para todos. A veces te puedo dar alguna idea o a veces te puedo ayudar. A veces es difícil que me salgan ideas de la nada, así de un minuto para el otro, pero por ahí te puedo dar algún consejo. César García comenta que tiene que irse, que va a hacer algunas preguntas a través de Twitter. Adelante César, para eso estamos. Acá nos pregunta Andrés Nivia. Nos dice: tuvo un concurso para el PASI, para el país de Perú, supongo que quiso decir el país de Perú, donde tenían que subir una foto tipo selfie de algún lugar para compartir e invitar a visitar. Se da una beca a la foto más votada. Hicimos el concurso por Boobox y no tuvimos mucha mayor participación. Yo creo que estamos abusando un poquito, mucho de todo esto de las selfies, Andrés. Yo te comentaba antes del tema de la saturación. Estamos haciendo todo lo mismo. No saben la cantidad de concursos tipo selfie que he visto en las últimas 3 semanas. Está lleno. Y es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Vos fíjate las ideas que te comenté de Kepchu, que te comenté de Durex, que te mostré de KLM, son ideas diferentes. Y esas son las ideas que funcionan, que son creativas, diferentes. Realmente los concursos de selfie estamos todos haciendo los mismos. Lo está haciendo Sony Ericsson, lo está haciendo un banco que vi el otro día por ahí, lo está haciendo no sé qué otra, lo vi en otra empresa también de tipo papas Lay's, tipo papas de paquete, papas fritas en Argentina. O sea, todo el mundo está haciendo concursos con selfie. Por ahí es el momento de hacer cosas creativas diferentes. Están llegando un montón de preguntas. Algunos me están preguntando por mi cuenta de Twitter, se las estoy dejando en este momento. Es Pablo Di Meglio, se las acabo de enviar a todos de manera pública para que me puedan escribir también por ahí. A ver si encuentro otra pregunta. Hola Pablo, soy periodista. Mi pregunta es la siguiente: trabajo para una página de Facebook de Canadá que está dirigida a la comunidad latina, en la que tratamos de informar al acontecer de toda Latinoamérica y a veces trato de interactuar con la comunidad, pero cuando toco temas de valores es muy escasa la participación, pero publicamos algo sobre entretenimiento, la participación es mucha. ¿A qué se debe esto? Lo mismo, sería buenísimo en tu caso conocer un poquito sobre la página, me gustaría ver el contenido. Te estoy enviando mi email para que me escribas por ahí, a ver si, mandame los links de la página y trato de ver ahí de qué se trata, creo que va a ser lo mejor. Están quedando algunas preguntas, no me da el tiempo para contestar, ya hemos llegado a los 60 minutos de webinar que siempre tenemos agendados.
Les pido disculpas que no podamos contestar todas las dudas y consultas. Les agradezco mucho por participar de una nueva edición de Webinars Interlat. No duden en escribirme al email o al Twitter, que yo se las acabo de dar. A veces tardo un poquitito en contestar, pero siempre trato de ayudarlos. Les agradezco mucho por haber estado compartiendo con nosotros el día de hoy, por darse la oportunidad de aprender junto a nosotros. Y también te dejo un saludo grande, Sherry. Gracias por la moderación y por la ayuda con todo este webinar. Ok, Pablo, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en la tarde de hoy. Que tengan buena noche, que descansen. Los esperamos en nuestros próximos webinars. Gracias, Pablo, nuevamente. Nos vemos. Hasta pronto.